Llegamos al último capítulo de la primera carta de Juan. Este capítulo 5 que está dividido en 3 partes, del versículo 1 al versículo 21. Del versículo 1 al versículo 5 trata este tema, la fe que vence al mundo. Del versículo 6 al versículo 12 trata este tema, el testimonio del Espíritu. Y por último, del versículo 13 al versículo 21, el conocimiento de la vida eterna. Estos son los 3 temas que en las próximas semanas os vamos a presentar en este espacio de los estudios bíblicos. Hoy los primeros 5 versículos de este capítulo 5, primera carta de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muchos cristianos decimos tener fe y hacemos oraciones, pero nada cambia en nuestra vida. Pareciera que las promesas, que las maravillas de Dios no son para nosotros. Muchas veces esa fe que decimos tener es una fe teórica. Es decir, no la llevamos a la acción, no la llevamos a la práctica. Y en este día, en este estudio bíblico, vamos a reflexionar en la palabra de Dios qué significa tener una fe viva. Una fe viva es la que vence cualquier obstáculo para llegar a Jesús. De hecho, ese es el tema que hemos mencionado. Capítulo 5, versículos del 1 al 5. La fe que vence al mundo. Fe viva. ¿Usted tiene fe viva o tiene una fe muerta? Una fe viva es la que vence cualquier obstáculo para llegar a Jesús. Y en Marcos capítulo 2 hay una historia que confirma esto. Jesús estaba en una casa predicando la palabra y llegaron tantas personas que ya no cabían ni a la puerta de la casa. El lugar estaba abarrotado de personas. De esas personas, 4, algunos los llaman 4 amigos, podrían ser incluso 4 familiares, traían un paralítico para que Jesús lo sanase en ese momento, ¿no? Y en el versículo 4 está la clave para reconocer esa fe. No una fe muerta, una fe viva. Una fe viva que esos hombres tenían. No podían acercarse a causa de la multitud, ni una persona sana podía entrar, mucho menos un paralítico que tenía que ser cargado por 4 personas. ¿Y qué deciden? ¿Deciden irse para casa? No podemos entrar, lo sentimos, compañero, otro día, en otro momento. ¿Qué era lo más normal que podían haber hecho esos hombres? Darse la vuelta, decir que no se puede. Pero esa no fue la actitud. La fe viva hace normal las cosas. La fe viva hace cosas fuera de lo normal, fuera de la lógica humana. Esos hombres, como no podían llegar delante de Jesús por la puerta, no se rinden. ¿Qué hacen? Suben al paralítico al techo de la casa, abren el agujero de la casa, es decir, rompen el techo y lo bajaron delante del Señor. Hacen eso en nuestra casa, ¿verdad? Y montamos ahí un pollo increíble. En vez de ver el milagro, la sanidad de ese paralítico, seguramente hubiéramos pillado a los 4 amigos aparte y le hubiéramos dicho, me vas a tener que pagar el techo. Esos hombres rompen el techo y bajan al paralítico delante del Señor. En la misma presencia de Jesús estaba ese paralítico. Por eso la palabra dice, al ver Jesús la fe de ellos, esto es increíble, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cómo pudo ver Jesús la fe de ellos? Por sus obras. En nuestra vida cristiana, una fe viva es aquella que vence cualquier obstáculo para buscar la palabra de Dios.
¿Cuántos cristianos hoy en día dicen creer en Dios, pero al más mínimo obstáculo se desaniman? El clima, el cansancio, los hijos, el horario de trabajo, las tareas escolares, los quehaceres de la casa. Si quieres que tu fe sea una fe viva, tienes que vencer todos esos obstáculos. Tienes que superar esas dificultades para buscar al Señor. Santiago capítulo 2, verso 26. Mira lo que dice. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Jesús vio la fe de ellos. Vio la fe de ellos por sus obras. Una fe viva es la que vence cualquier obstáculo para llegar a Jesús. Una fe viva es la que, pase lo que pase, no se aparta del Señor. Hay otro pasaje, Mateo capítulo 15, versículo 21, habla de la mujer sirofenicia. Vemos a esta mujer que no era del pueblo de Israel, pero tenía una gran necesidad. Su hija estaba atormentada por un demonio. Ella creyó en Jesús, ella sabía que él podía obrar un milagro en la vida de su hija, y fue a buscarlo. Su fe fue puesta a prueba. Dice la palabra que el Señor no le responde palabra. Los discípulos además la mandan callar. Le dicen a Jesús los discípulos, oye, maestro, despídela, que está detrás de nosotros, dando voces. Ella clamó aún más. Y mira la respuesta de Jesús. Son 3 obstáculos. Jesús, en primer lugar, no la responde palabra. ¿Te has sentido alguna vez que has pedido consejo o has ido a alguna persona, le has comentado algo y esa persona no te ha dirigido la palabra? A lo mejor porque estaba trabajando, estaba ocupado, pero ¿te has sentido así? Que estás hablando con alguien y como que no te dirige la palabra. Primer obstáculo, silencio de Jesús. Segundo obstáculo, los discípulos. Oye, Jesús, despídela, échala de aquí, es que está detrás de nosotros gritando y no nos estamos enterando de lo que estás compartiendo. ¿Te ha pasado alguna vez? Que estás en el cine, por ejemplo, viendo una película y a los de atrás están hablando y te dan ganas de girarte y dice, oye, ¿os queréis callar? Los discípulos le dicen a Jesús, oye, despídela, que está detrás de nosotros, la que está liando, nos está dando la tabarra. Segundo obstáculo, la oposición de los discípulos. Y tercer obstáculo, Jesús le dice que no estaba bien quitar el pan de los hijos, el pueblo de Israel, y darla a los perrillos. Vaya respuesta de Jesús. Aún así esta mujer no se fue. Una fe viva es la que pase lo que pase, no se aparta, no se resigna. Con todo esto, una persona normal se desanima, se enoja, se resiente con el Señor, se da la vuelta y regresa a su casa, se enoja. Pero esta mujer tenía una fe viva, una fe que no se rendía. Ella le dijo al Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos. Y al oír esto Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. Nosotros decimos tener fe en el Señor, pero ya no queremos congregarnos porque hablaron mal de nosotros en la iglesia. Ya no queremos servirle al Señor porque el líder nos puso en disciplina, nos regañó. Ya no queremos ir a la iglesia porque el pastor no nos ha saludado. Ha pasado totalmente de mí. Reflexionemos, ¿qué hubiera pasado si esa mujer se rinde? ¿Qué hubiera pasado si esa mujer se va resentida de regreso a casa? Si esa mujer, a la primera de cambio, al primer obstáculo, al silencio de Jesús, o al segundo, cuando los discípulos la están echando, se resigna, se va a su casa, su hija no habría recibido el milagro. Si esa mujer se rinde, su hija no recibe sanidad. Pero esta mujer, esta madre era valiente, era esforzada, no se rindió ante los obstáculos. Eso es lo que hace una fe viva. No se rinde. Pase lo que pase, no se aparta del Señor. Una fe viva es la que obedece a Dios sin cuestionarlo. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 7, es una de mis historias favoritas. El ciego de nacimiento. Cuando vieron los discípulos a un hombre que era ciego de nacimiento, para ellos fue un motivo para cuestionar y juzgar la vida de ese hombre.
¿Qué le dicen los discípulos? Oye, maestro, oye, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Ves? Ya está el juicio. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? En vez de alentar, en vez de restaurar, juzgamos, criticamos. El llamado de un cristiano es a alentar, es a restaurar vidas, no a juzgar, no a hacer juicio. De eso se encargará Dios. Tú y yo no estamos para condenar, estamos para restaurar, estamos para animar, estamos para alentar. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Para Jesús era una oportunidad para obrar maravillas, hacer misericordia. Jesús hizo algo extraño, escupió en tierra con la saliva y la tierra hizo lodo, con esa tierra hizo lodo, y ese lodo se lo untó en los ojos al ciego y luego le dijo que fuera a lavarse los ojos. Pero no a cualquier lado, sino al estanque de Siloé. Ese hombre no vio a Jesús. Ese hombre quizás no conocía a Jesús, pero creyó en él. Creyó en sus palabras, obedeció. Con los ojos llenos de barro, que uno puede pensar, vaya milagro de Jesús, ¿no? Podía haber hecho el milagro de otra manera. ¿Por qué con barro, no? Jesús obra de maneras que tú y yo no podemos entender. Yo me he hecho muchas veces esa pregunta. ¿Por qué Jesús untó barro en los ojos del ciego? Untó lodo. ¿Por qué ese milagro fue de esta manera? Con los ojos llenos de lodo, se fue a lavar donde Jesús le dijo. Y lo maravilloso es que el ciego de nacimiento regresó viendo. Jesús no va a hacer en nuestra vida algo extraño como untarnos los ojos con saliva y tierra, pero quizás estamos orando para que Dios nos dé un trabajo y a lo mejor Él nos está pidiendo que le demos todo el dinero que tengamos a una persona necesitada. Quizás estás orando por sanidad y Dios te dice que tienes que ir a buscar y pedir perdón a esa persona que dañaste en tu juventud, en tu infancia. Quizás Dios pondrá en tu corazón hacer cosas que te parecen extrañas, pero si tienes fe, obedeces sin cuestionar. Ahora sí que podemos responder a esta pregunta. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es una fe viva o está muerta? Porque esta es la fe que vence al mundo. Eso es lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5. Mira lo que dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Fe viva o fe muerta? Me gustaría comparar ese pasaje famoso, sin duda el pasaje más leído, más memorizado, más escrito, más conocido, Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Juan 3:16 en el Nuevo Testamento, por ejemplo en la versión Recobro, le añade un asterisco a la preposición en? A mí me gusta leer varias traducciones de la Biblia y varias traducciones de algunos versículos. Pues en esta versión Recobro, que por cierto es la que presentan nuestros compañeros del programa Estudios Vida, de lunes a viernes a partir de las 10, y he sentido esa duda, ¿por qué le añade no un asterisco en esa preposición en? Y es que el Nuevo Testamento se escribió en griego, que es el idioma común de aquella época en esa tierra. En el griego original, la palabra traducida en expresa un significado diferente al que comúnmente conocemos. En se usa no solamente en Juan 3:16, sino también en otros versículos del Nuevo Testamento. Con respecto a la traducción de la Biblia, en este versículo la palabra en nos dice algo muy crucial sobre nuestra relación con Jesús. ¿Cuál es esta diferencia que se observa en creer en Él y creerle? Creerle es creer que Cristo existe, que Él es el verdadero, que Él es real.
y no es necesario nacer de nuevo o ser regenerado para reconocer que Cristo es real. Mateo capítulo 8, verso 29. Hasta los demonios saben que Jesús existe y creen que Él es el Hijo de Dios. De modo que mientras creer en Jesús es importante, el Nuevo Testamento usa la palabra griega traducida en por una razón. Creer en Cristo es recibirle, es estar unido a Él. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Y este versículo hace equivalente creer en su nombre con recibirle. De modo que creer en implica algo más de un conocimiento mental o un reconocimiento. Implica el hecho de recibir algo espiritualmente. Creer es recibir. Un ejemplo, cuando nos ofrecen una tarta de manzana. Hay dos maneras en las que podemos reaccionar. Una manera es aquella en la que observamos la tarta, creemos que es una tarta de manzana. También creemos que para hacer esta tarta pues se usaron manzanas, obviamente, se usó azúcar, harina, hubo un proceso antes de ser horneada para que estuviera lista, para que tú y yo pues nos comiésemos esa tarta de manzana o de otra fruta. Hasta podemos creer que tiene un buen sabor. Esto es creer de manera objetiva. Es creer de manera objetiva que la tarta existe y que es una tarta de manzana que tiene un sabor bueno y seguramente está deliciosa. La otra manera de reaccionar es simplemente probándola. Mientras se come la tarta, usted la recibe. Sabe que la tarta existe, pero experimenta más allá de conocerla objetivamente, puesto que usted la está consumiendo, la está ingiriendo. Usted experimenta de una manera subjetiva la tarta, más allá de simplemente ver su existencia sobre la mesa. Disfrutas el sabor agradable, su textura. La tarta ya no está fuera de usted, la ha recibido. Ahora ese trozo de tarta, esa tarta está en tu vientre. Cuando creemos en Cristo, podemos gustar de Él, ingerirlo. Y esto es mucho más significativo que pensar en Él y creer que es real. Estar unido a Él. Creer en Cristo no es solo recibirle en nosotros, sino estar unido a Él. Aquel en quien hemos creído, creer en Él, es entrar en Él. Otro ejemplo, una piscina. Usted puede caminar por el borde de la piscina. Puedes observar el agua. Se puede dar cuenta que una piscina de verdad, con agua de verdad, está delante tuya. Esto es creer en la piscina, ¿verdad? Estoy viendo, es una piscina de verdad, tiene agua de verdad. Esto es creer en la piscina. Sin embargo, una vez que se mete en la piscina, el agua lo cubre, el agua lo rodea. Ya no se encuentra observando la piscina o pensando que qué bien se ve. Ahora eres partícipe del agua. Ahora el agua te refresca. Ahora estás nadando en ella. Los hechos objetivos son importantes, pero la Biblia revela algo más profundo respecto al tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Él no desea que meramente creamos en Él de forma objetiva. Él no quiere que reconozcamos que Él existe. En lugar de eso, su palabra nos revela que al creer en Cristo, estamos en Cristo. Dios ya no está fuera de nosotros. Entender esto nos ayuda a darnos cuenta no solamente al principio de nuestra salvación, sino diariamente. Antes de ser salvos, Dios estaba fuera de nosotros. Personalmente no teníamos nada que ver con Él. Sin embargo, cuando creímos en Él, entramos en Él y Él entró en nosotros. Llegamos a ser uno con Él. Ahora podemos experimentar esta unión con Él diariamente. Creer en el Señor nos permite experimentarle, conocerle personalmente. Esa es la base de nuestra vida cristiana. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y cuando guardamos sus mandamientos. Esta es la fe que vence al mundo.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Tienes una relación personal con Jesús? Si tu respuesta es positiva, afirmativa, gloria a Dios. Sigue comunicándote con Él. Si todavía no has tenido un encuentro personal con Jesús, ahora es un buen momento. No dejes pasar esta oportunidad. Busca la presencia de Dios. Humíllate, arrepiéntete, reconoce tu pecado. Deja que Jesús sea parte de ti.